responsables. 12:00. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mari Villarreal en los controles. Nos acompaña mi queridísimo Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerda que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR750. 12:01, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Con la baja participación inició este miércoles el proceso de recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, bajo las condiciones imposibles aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. El rector principal del máximo ente comicial, Roberto Picón, precisó hace días que desde el punto de vista matemático era imposible recoger el número de firmas requeridas para activar el revocatorio, según el cronograma anunciado por el CNE. Entre tanto, el ex gobernador e integrante del movimiento venezolano por el revocatorio Mover, César Pérez Vivas, indicó que desde este miércoles Nicolás Maduro es doblemente ilegítimo por las elecciones fraudulentas de 2018 y por dinamitar la posibilidad de un referéndum revocatorio en su contra. Por su parte, la concejal e integrante de Mover, Marvis Misler, denunció desde un centro de recolección de firmas en Plaza Miranda, en Los Teques, que los funcionarios no tenían cuadernos para estampar la firma y además reiteró que su organización estaba llamado a no participar en la actividad de este miércoles por considerar que las condiciones aprobadas por el ente comicial eran violatorias de la Constitución. Buenos días, nos encontramos hoy en la Plaza Miranda haciendo un sondeo de los puntos de recolección de firmas instalados por el CNE. Cabe destacar que el Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio insta a la comunidad a no participar de este proceso, ya que es violatorio del artículo 72 de la Constitución y de algunas otras normas. Acabamos de preguntar y no tienen los cuadernos para estampar la firma. ¿Cómo se le hace auditoría a un proceso donde no existen los cuadernos? Mientras tanto, el politólogo y miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Nickmer Evans, reivindicó que su organización y quienes lo acompañan son los que desean revocar el mandato de Nicolás Maduro, respondiendo así a las amenazas del vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, quien dijo que pedirá la lista de los que firmen en dicha actividad en este mecanismo, consagrado en nuestra Carta Magna. Si Diosdado Cabello quiere saber quién está solicitando el revocatorio contra Maduro, aquí estamos, aseguró Evans, y además recordó que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contra la denominada lista Tascón por considerar que fue un mecanismo de persecución política en nuestro país. Si Diosdado Cabello quiere saber quién está solicitando el revocatorio contra Maduro, aquí estamos. Y seguiremos luchando por la activación del derecho a revocar a Nicolás Maduro, que no cede. Así ellos intenten invalidar, acelerar o abortar un proceso que claramente tiene como intención atentar en contra de la soberanía. Queremos aclararle al ciudadano Diosdado Cabello que en el año 2018, una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una resolución condenando textualmente a la lista Tascón, que hoy quiere ser renombrada como la lista Diosdado. La comprobación fáctica de que no hay condiciones para recoger las expresiones de voluntades mañana es lo que Diosdado Cabello dijo el día de ayer en la amenaza pública contra todos los ciudadanos que queremos revocar a Maduro. Señalamos como responsable de la finalización del proceso de intento de aborto el hecho de la amenaza pública en contra de todos los venezolanos que queremos revocar al ciudadano Diosdado Cabello. En otras noticias, el presidente encargado Juan Guaidó aseguró que se toma muy en serio las amenazas de Nicolás Maduro en su contra, en vista que señalamientos de ese tipo en el pasado han traído consecuencias para su entorno más cercano.
Aunque el mandatario encargado dijo estar consciente que se trata de un régimen investigado en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad, reiteró la necesidad de retomar las negociaciones que fueron suspendidas en México para alcanzar un acuerdo de salvación nacional. Hay que tomar muy en serio las acusaciones, las amenazas de la dictadura. No en vano están señalados por delitos de lesa humanidad en este momento en Venezuela. No solamente han sido 24 acusaciones, cada una de esas acusaciones ha venido con consecuencias. Han encarcelado a mi familia, han perseguido a mi equipo de trabajo, han asesinado a venezolanos, han perseguido diputados y hoy todavía tras las rejas Roland Carreño entre 250 presos políticos en Venezuela. Es decir, estamos en una dictadura, no tomo en vano las amenazas de Maduro y de su camarilla. Ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que nos corresponde en Venezuela, fortalecer la plataforma unitaria, la unidad en Venezuela, la movilización. Ahora lo que también debe quedar claro a la dictadura es que ninguna amenaza me ha detenido. Entre tanto, la directora de la organización Justicia y Proceso Venezuela, Tesleris Malavet, aseguró que el examen periódico universal evidenció que se siguen violando los derechos humanos en el país y quedó claro que el régimen ya no puede engañar a la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela. Ellos creerán que como engañan a la gente aquí en Venezuela o creen que engañan, van a engañar también a toda esta gente. Resulta que el examen periódico universal se fundamenta en ese informe que hace el Estado. Luego, cada organización de las Naciones Unidas del mundo que tengan un grupo establecido va a presentar sus informes que lo recoge la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, aquí tenemos un grupo de la Alta Comisionada también recibiendo cualquier cantidad de denuncias. Y adicional a esto, fíjate, es el mundo entero abocado a lo que en derechos humanos está ocurriendo en Venezuela. Y adicional a esto, las organizaciones no gubernamentales que hacen un trabajo extraordinario en ese tema. Porque date cuenta que muchísimos países miembros dicen, por ejemplo, que cese la persecución contra las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué? Porque es imposible elaborar en ese sentido aquí, o sea, hacer el trabajo en materia de derechos humanos. Malavet dijo estar convencida que la Corte Penal Internacional va a determinar la responsabilidad individual de los altos mandos señalados por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. El examen preliminar en Venezuela duró 4 años y al lado, en Colombia, por las razones que sea, otros 17 años. Nosotros tenemos con el juicio para Macay 4 años, por ejemplo. Con el juicio del dron, 3 años. O sea, el transcurso de 4 años, en mi criterio, fue rápido. Y bueno, con relación a determinar la responsabilidad penal individual, porque eso es lo que hace la Corte Penal Internacional, de los altos funcionarios y funcionarios medios, también no del que cumplió la orden, del soldadito, del que ellos mismos van a perseguir. Yo sí creo que van a sacrificar gente. Ahora veremos quién. Yo sí creo que van a sacrificar gente que ya perdió como que poder dentro de ellos y los van a lanzar a los leones, pero eso no va a ser suficiente. En el estado Lara, madres de los pacientes oncológicos del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de la ciudad de Barquisimeto denunciaron la falta del personal de enfermería y afirmaron que el centro asistencial se encuentra en emergencia. Hola, muy buenas tardes. Somos las madres que estamos aquí en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga. Nosotros queremos informar que nos encontramos solas. En este momento no tenemos licenciados en enfermería que nos ayuden para aplicar su tratamiento y las hidrataciones que ameritan los niños. Esto es una emergencia, por favor escúchennos. Por aquí, nosotros también entendemos que los licenciados no cuentan con un sueldo digno y ellos están de paro, se están retirando, hay empleados que están renunciando, otros están de reposo por COVID. Entendemos esa situación, pero también póngase en nuestro lugar, que es la vida de nuestros hijos la que está aquí en riesgo. En otras informaciones, el ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, falleció en la noche de este martes tras complicaciones causadas por el coronavirus. Murió el ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, informó el periodista cumanés Víctor Federico González en su cuenta en Twitter. El exmandatario contrajo COVID-19 en noviembre, presentando distintas complicaciones y permanecía recluido en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná.
detalló el deportero. Y en materia internacional, Rusia advirtió hoy que no se quedará con brazos cruzados ante las acciones de Occidente, al que acusó de intentar obtener ventajas unilaterales y de incitar una guerra a Ucrania y provocarlo contra Moscú. No nos quedaremos de brazos cruzados, subrayó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al referirse a las presiones occidentales para lograr una mayor contención de Rusia, en una intervención en la Duma del Estado, en la Cámara Baja del Parlamento ruso. Por su parte, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, pidió unidad política en el país ante la crisis desatada por Rusia en Ucrania y dijo que no se puede minimizar, ya que existe una amenaza para la integridad territorial y también para la soberanía ucraniana. En su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso para explicar la posición del gobierno español en el marco de la OTAN y de la Unión Europea ante el conflicto ruso-ucraniano, Álvarez resaltó la unidad entre los socios comunitarios y los transatlánticos y se mostró confiado en que también se conseguirá con todas las fuerzas políticas en su país. En primer lugar, el diálogo solo puede partir de la base de que Ucrania es un Estado soberano, con plena independencia política, con derecho a mantener su integridad territorial, un derecho que Rusia viene vulnerando desde 2014. Los ciudadanos ucranianos tienen derecho a elegir un gobierno que determine libremente su política exterior y su política de seguridad. Esto significa que puedan decidir libremente si se adhieren o no a algún tipo de organización internacional, también en el ámbito de la defensa. En segundo lugar, al menos 2 de las 3 condiciones rusas son contrarias al derecho internacional, que se basa en el principio de igualdad soberana de los Estados. El primer principio que recoge la Carta de Naciones Unidas en su artículo 2. Por ello, esto no puede ser la base de una negociación de buena fe. Rusia no puede pretender que aceptemos una limitación de la soberanía de los Estados de Europa Central y Oriental. En otras noticias, el gobierno británico espera este miércoles recibir el informe sobre el escándalo de las fiestas de Downing Street durante la pandemia, que puede ser determinante para el futuro político del primer ministro Boris Johnson. La ministra de Exteriores, Liz Truss, indicó hoy a los medios que el 10 de Downing Street, la residencia y despacho oficial de Johnson, aún no ha recibido el documento a cargo de la funcionaria Sweetgrave, pero la cadena pública BBC señala que será divulgado este mismo miércoles, posiblemente por la tarde. Por su parte, el gobierno estadounidense reiteró este martes su requisito que los empleados de todas las compañías del país que tengan 100 trabajadores o más se vacunen o presenten semanalmente resultados negativos de test de COVID-19, después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de dicha medida. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo estadounidense confirmó en un documento publicado en el Registro Federal del país que ha retirado la norma que había elaborado al respecto y que iba a entrar en vigor en febrero. Mientras tanto, en Perú, el presidente Pedro Castillo prometió a los afectados por el vértigo del petróleo en la costa central del país que el gobierno hará que la empresa española Repsol cumpla con todas sus responsabilidades en el desastre ecológico. El mandatario peruano anunció que en el próximo Consejo de Ministros le pedirá al titular de la economía que busque más recursos para darles mayores oportunidades a los pescadores artesanales que han dejado de salir al mar desde que se produjo el derrame el pasado 15 de enero. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. Las aerolíneas internacionales Air Europa y Plus Ultra publicaron sus itinerarios y tarifas para la ruta aérea Venezuela-España, luego de que las autoridades aeronáuticas venezolanas autorizaran vuelos regulares entre ambos países. La compañía Air Europa estableció frecuencias de vuelo en la ruta Madrid-Caracas desde este 1 de febrero hasta el 23 de febrero, según lo reseñó el portal Blanca y Negocios. Mientras tanto, la aerolínea Plus Ultra informó que a partir del 10 del mes próximo reiniciará sus operaciones desde y hacia España los días jueves. Los precios internacionales del petróleo recuperaban terreno y rozaban los $90 en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $86.96 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa cotizaba a $89.43 el barril. Y en materia deportiva,
El dominicano David Ortiz vio premiado el martes su histórico recorrido en el béisbol de las Grandes Ligas, al ser elegido en su primera oportunidad para formar parte del Salón de la Fama Nacional del Béisbol de Cooperstown en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y así finalizamos nuestro segundo compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.